presentación nuestro querido Oisbel Simpson con la charla o con el estudio de esta noche. Amén. Hoy con la ayuda de Dios vamos a continuar con este estudio acerca de estar ejercitados o entrenados en la santidad. Y el texto que estamos siguiendo es Hebreos, capítulo 12. Vamos a intentar seguir a partir del versículo 5. La Biblia nos enseña que todo cristiano verdadero, luego de entrar a la salvación, luego de ser convertido al Evangelio, se despierta el deseo de agradar a Dios. Se le despierta un deseo de ama a Dios. Esto es algo nuevo que antes no existía. Y quiere hacer las cosas bien y quiere luchar contra el pecado. Esto es la nueva criatura que nace en nosotros. Pero, de todas maneras, sigue quedando la parte carnal. Y constantemente existe una lucha entre la parte que quiere las cosas del espíritu y la parte que quiere los deseos de la carne. Es como si fuéramos bipolar. Y habíamos hablado que ese es el problema, porque la santidad no es algo que simplemente tú le pides a Dios y ya. No, sino que es un ejercicio que nos toma toda la vida. Pero dice el versículo 4, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, el problema principal que tenemos es que estamos constantemente luchando contra el pecado. Y entonces la pregunta que todo cristiano que empieza se hace, de cómo es posible que todavía sigamos teniendo problemas si es que estamos intentando hacer su voluntad. Fíjate qué cosa más. Estamos buscando a Dios, estamos luchando en contra del pecado, estamos haciendo algo bueno. Porque antes andábamos a nuestro antojo y inclusive a veces las cosas nos iban hasta mejor. Como es ahora que entramos en el camino verdadero, las cosas siguen saliéndonos mal ahora que ya estamos en Cristo. ¿Será Satanás, no? Que ve que nos fuimos de su dominio y nos quiere hacer la vida imposible para que viremos. ¿Será que los demonios o Satanás tienen algún tipo de acceso sobre nosotros? No es lo que nos enseña aquí estos versículos. Uno tiende a pensar de que los problemas y los sufrimientos en nuestra vida son obra del enemigo. Y tal vez esto es lo que estaban pensando los judíos aquí, a los cuales el autor le está escribiendo. ¿Cómo es posible que entramos al Evangelio, entendimos la fe y ahora perdemos nuestra casa, perdemos nuestros amigos, nos están persiguiendo? ¿Qué situación más terrible? Bueno, la respuesta a estos problemas en la vida del creyente están en estos versículos, y es la disciplina de Dios. Cuando vienen problemas a tu vida, tú no miras a Satanás. Satanás no es tu dueño, no es tu padre, no tiene ningún poder sobre ti. Dice Colosenses 1:13 que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, si Satanás hace algo en nuestra vida, no es porque tenga control alguno, sino porque es cedido por Dios con algún propósito. Pero a quien nosotros miramos siempre, el que tiene autoridad sobre nuestras vidas, es solamente Dios. Somos sus hijos, estamos dentro de su casa. Y fíjense que a veces es más fácil dirigir el enojo de nosotros a Satanás, que se lo merece, ¿no? De hecho, pero hacemos esto en un intento como de justificar a Dios porque las cosas nos están saliendo mal y nosotros no queremos dirigir nuestro enojo, nuestra atención a que Dios me está haciendo esto. Es un intento de justificar a Dios. Pero realmente Dios no necesita justificación ninguna para castigar al incrédulo o a sus enemigos, ni para disciplinar a sus hijos. De hecho, dice en Lamentaciones, hablando acerca de
referente al castigo de Dios sobre el pueblo de Israel. Ellos estaban lamentando, ¿no? Y dice, ¿quién será? Esto es Lamentaciones capítulo 3. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno, lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Dice la versión de la Biblia de las Américas, sé valiente frente a sus pecados. Y la versión que nosotros adoptamos, que es la Reina Valera del 95, dice, ¿por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? O sea, no tiene sentido ni culpar a Dios de nada por las cosas que le están pasando. Si tú te vas a enfocar en algo, enfócate en tu lucha con el pecado. Porque tú estás vivo a pesar de que eres pecador y eso debería ser suficiente. Sigue diciendo, escudriñemos, esto es lo que tienes que hacer, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. De eso es lo que se trata. O sea, las cosas realmente como pecador, si vamos a ver lo que te mereces, deberían irte peor. Tú deberías enfocar tu atención en que la misericordia de Dios ha sido tan grande que no estás recibiendo ni siquiera lo que mereces. Esa debería ser la preocupación del creyente. Además, le dice el autor a los judíos, ustedes son judíos, ¿no? Ustedes nos recuerdan lo que dice Proverbios capítulo 3 respecto a la disciplina de Dios. Dice, ¿acaso han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? O sea, no menosprecéis la disciplina del Señor. Aquí la palabra disciplina en griego es paideia, que significa tutoría, educación. Es la educación que uno le da como entrenamiento a sus hijos. O sea, hay que tener bien claro que la palabra que se usa aquí no es castigo, sino disciplina para hacer a los hijos más obedientes. Y de hecho eso es lo que corrobora el verso 11, que dice que por medio de la disciplina, no castigo, ustedes hemos sido ejercitados, hemos sido entrenados a la obediencia. Y fíjense que a todo el mundo le gusta, a nadie le gustan los hijos que no han sido disciplinados. A nadie. Lo mismo pasa con los hijos de Dios. Pero repito, no es castigo. El castigo es el resultado de la ira de Dios para hacer pagar al incrédulo. Y está enfocado al incrédulo. La disciplina es algo que Dios aplica a sus hijos para guiarlos en la santidad. El castigo es eterno. La disciplina es algo temporal. En el castigo Dios es el juez. Pero en la disciplina Dios es padre. O sea, es una diferencia increíble. No tiene nada que ver. De hecho, el castigo lleva a las personas a la condenación y la disciplina lleva a las personas a la santidad, a la rectitud. Ahora, el primer tipo de disciplina que Dios nos aplica a nosotros es como la más común, la más obvia, que es la disciplina para corregir, la disciplina correctiva, para corregir el camino malo que tú estás haciendo, algo indebido. De hecho, a veces suele ser la disciplina bastante severa. En 1 Corintios se narra cómo algunos creyentes estaban tomando la cena del Señor de manera incorrecta. Y dicen que muchos, o sea, de manera indigna, muchos se enfermaron a causa de esto. Y es claro que es Dios. Dios tiene que usar la disciplina porque de la manera que el ser humano funciona, a las buenas no se convence a nadie prácticamente. Siempre tiene que ser de esta manera. Siempre es necesario llevarnos a un rincón, presionarnos para lograr sacar algo bueno de nosotros. Lo mismo pasa con los padres. Los padres en el tiempo de antes la manera de castigar no era un time out, no era con azote. Esa es la manera de enderezar a los hijos y es la misma manera que utiliza Dios. Tal vez usted quisiera que fuera de una manera distinta, pero ya eso lo hablamos en las charlas anteriores. Las cosas son como Dios las estableció y la manera de Dios guiarte a la santidad es a través de la disciplina, no es otra. Esa es la manera bíblica. Pero a veces
usted dice, bueno, las cosas me están yendo tan mal. Pero yo no estoy haciendo nada. Yo me estoy portando bien. ¿Qué puede estar pasando aquí? Bueno, lo primero es que puede ser que estemos cometiendo algún pecado del cual nosotros ni siquiera tenemos idea. Porque en la sociedad que vivimos, a veces las cosas se minimizan tanto que ni nos damos cuenta o no prestamos atención o no recordamos siquiera a veces las cosas mal que hacemos. Y Dios sí nos va a disciplinar por eso. Porque de alguna manera tú tienes que decir, bueno, algo está mal aquí. ¿Qué pasa? Y tú tienes que indagar en tu vida a ver qué es lo que estás haciendo mal para que eso provoque un cambio. Y hay un pecado que es un pecado terrible. Fíjense que es algo que normalmente no viene a la mente de casi nadie, sobre todo cuando estás empezando el camino, porque es un pecado que parece ser sencillo, pero es un pecado súper, súper grave. O sea, ustedes como padres piensen una cosa, ustedes, los que son padres o tíos, si alguien afecta o influencia a sus hijos de manera negativa, ¿cómo usted se va a sentir? Si alguien le hace algún daño a alguno de tus hijos, si alguien incita a tus hijos a hacer algo malo, tú no estás en buena con esa persona. Lo mismo pasa con Dios. Dice que los discípulos en Mateo 18 estaban teniendo una discusión de quién iba a ser más grande en el reino de los cielos. Y esto estaba creando una situación un poco compleja ahí. Y envidias, de celo, de altanería, de discusiones. Y fíjense lo que dice Cristo. Cuando ve todo este orgullo de disensiones, dice, a cualquiera que haga tropezar, alguno de estos pequeños que creen en mí, hablando de los creyentes, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo de la mar. O sea, es terrible cuando usted hace pecar a otro cristiano. La idea es, no peque, no haga mal, pero si usted lo va a hacer, es mejor que lo haga solo, que usted va a recibir disciplina por su pecado, pero si usted hace caer o tropezar a alguno de los otros hijos de Dios, no es algo que Dios se tome a la ligera. Dice que es mejor una piedra de molino que pesaba unas toneladas y sea arrojado a la funda mar, para que veas la gravedad de cómo se siente Dios, tanto como si tú afliges a uno de sus hijos y peor aún que tú lo guías a la maldad, porque uno se espera que la influencia del mundo te haga pecar, pero la de tu propio hermano es un pecado terrible que a veces no nos damos cuenta y que tenemos que pensar en eso. Pero bueno, a veces ni siquiera es que estamos pecando y estamos recibiendo aún así disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque hay disciplina que es preventiva. O sea, a veces Dios te pone un cerco en tu vida para simplemente evitar que tú te expongas al pecado, para que tú en un futuro peques. Por ejemplo, si Dios te quiere mantener humilde, Él te hace lo que le hizo a Pablo, para evitar que Pablo cometiera el pecado de enaltecerse sobremanera por las aficiones. ¿Qué le hizo? Puso un aguijón en la carne. O sea, a veces Dios trata con tu vida y te disciplina para prevenir en un futuro que tú peques. También puede ser, como le pasó a Pedro, por ejemplo, una disciplina dice que el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero después que yo oraba por ti, después que tú pases la prueba, ve y ayuda a tus hermanos. O sea, es algo que tú a veces tienes que ser educado mediante la prueba para tú aprender algo. Job, a pesar de todo lo que estaba pasando en el cielo, al final todo eso se puede como una disciplina también educativa, porque dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero todo en la vida, sea corrección o disciplina preventiva educativa, es algo que siempre viene de Dios. Entonces, dice el verso, no olviden lo que dice la palabra. Y la palabra dice que no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, hay dos peligros aquí
cuando tú eres disciplinado, hay dos cosas que tú puedes hacer mal. Una es menospreciar y la otra es desmayar. O sea, son como dos extremos. Por un lado, tú corres el peligro de tener en poco la disciplina de Dios, y en otro lado es, cuando eres arrepentido por Él, piensa que es el fin del mundo y se acabó la vida. Por un lado, o sea, ningún extremo es bueno. Cualquier cosa que pase en tu vida, tú tienes que ver como que es la disciplina de Dios para ayudarte en tu obediencia, en tu rectitud. No puedes minimizarlo. No puedes, tienes que siempre darle importancia y aprender y sobreponerte y seguir adelante. Menospreciar también puede ser que tú veas la disciplina de Dios como injusta, ¿viste? Que esto no debería pasarme a mí y tú te pasas todo el tiempo quejándote como se quejaba el pueblo, como tú menosprecias, como tú miras de manera inapropiada y con enojo la disciplina de Dios. No funciona así. Y el otro extremo es que no desmayes o no te fatigues en su corrección. O sea, se refiere a cristiano que cuando está pasando por pruebas y dificultades, siempre está abatido y siempre está, tú sabes, en una condición que no desanimado, siempre llorando, quejándose, ¿por qué esto me pasa a mí? No. ¿Para qué Dios me está haciendo pasar por esta situación? De manera que tú puedas crecer espiritualmente. Dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones de justo. O sea, las aflicciones, espéralas. Tú eres justo. Tú entraste a la casa de Dios, pues ahora toca disciplina porque todavía tienes pecado y no vivimos en el cielo. Y Dios necesita transformarte, Dios necesita usarte y seguir usándote como un instrumento. Y para eso tienes que pasar por disciplina obligado. Debes decir como el salmista, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. O sea, no se trata de menospreciarle ni darle poca importancia, ni abatirse sobremanera, sino de verlo como que es de parte de Dios y cómo tú puedes crecer y cómo tú puedes corregir tu camino. Y por qué Dios está haciéndome esto. En el versículo 6 hay algo que demuestra muy importante la disciplina de Dios. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, la primera prueba que puedes ver tú en la disciplina es el amor de Dios. O sea, la razón por la cual tú estás recibiendo disciplina es porque Dios te ama. Eso es algo que debes tener bien claro, porque Dios no está airado contigo ni para destrucción. Es que Él te ama y Él te quiere como mismo los padres eternales. Y por eso Él quiere hacerte un mejor creyente para lograr el propósito que Él tiene para tu vida. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sé celoso y arrepiéntete. Lo segundo que prueba es que somos hijos legítimos. Y lo vamos a dejar aquí para la próxima. Que Dios lo bendiga. Casi no veo ya. Alabado sea nuestro Dios, qué lecciones más preciosas, qué lindo como Dios nos habla y nos está enseñando a escalar esa montaña de la santidad que está reservada para los hijos de Dios. Solamente